Bienvenido a la sexta parte de las entrevistas donde estaremos hablando de otros tips and tricks. El tips número 41 es saber responder preguntas que sean difíciles. Si el entrevistador te hace preguntas que requieren un tiempo para pensar, toma ese tiempo para pensar. Una de las técnicas es poder tener un cuaderno cerca donde nosotros estamos en la entrevista y tener también un lápiz para poder nosotros anotar. Y si te preguntan o te dicen algo como una situación hipotética donde tú tienes que analizar, obviamente no puedes saber la respuesta de antemano. La idea es poder pensar. Si sabes algo de la respuesta, yo diría, tómate un tiempo como por ejemplo 5 segundos o 10 segundos y se lo dice a la entrevistadora. En ese sentido, tú lo que haces, permíteme pensar un momento, esa pregunta me parece muy interesante, y empiezas a, digamos que a analizarla dentro de tu cuaderno y empiezas a buscar y analizar puntos que tú puedes después comentar durante la entrevista, de acuerdo a esa situación hipotética que te dijeron. Responder de forma prematura puede ser un error. Cuando te hacen una pregunta de análisis o una pregunta de una situación hipotética, lo que se busca y el entrevistador busca es poder ver cómo tú analizas, y si analizas de forma rápida, perfecto, pero la idea de dar respuestas prematuras puedes caer en el error de responder por responder. Entonces la idea es ver y hacerte notar que tienes calma con respecto a preguntas o situaciones que pueden ser complejas. Entonces, ¿cómo tú haces para demostrar calma? Ok, me parece interesante la pregunta, dame 5 segundos para analizarla aquí, y él te lo va a dar. Aquí no es nada de que tú preguntas y respondes rápido, no, analízalo, demuestra, vete con confianza con esa respuesta y después la exponen. Este tip te va a poder ayudar entonces a esas situaciones donde obviamente las preguntas sean complejas en su situación y pues necesitamos un tiempo de análisis y cómo demostrarlo. El tip número 42 es discutir debilidades. Volvemos a unos puntos anteriores como estábamos hablando, pues la idea es salir de lo negativo rápidamente. Las debilidades son cosas negativas. Todo el mundo tiene debilidades, obviamente que todo el mundo tiene debilidades, pero la idea es que en una entrevista de trabajo y una conversación no es hablar de debilidades como tal, es cómo convertimos algo negativo a positivo. En ese sentido, la idea es poder decir, bueno, tengo una debilidad, pero, y en ese pero sacas todos los positivos de la debilidad que tú has tenido. La idea es sacar muy rápido la parte débil y fortalecer lo positivo para que quede. La idea pues no es tampoco obviar la pregunta diciendo pues no tengo debilidades, todo el mundo tiene una. Por ejemplo, puedo decir no soy puntual, pero puedes decirlo de otra manera. En algunos momentos no he sido puntual, pero lo he mejorado rápidamente con una organización que he tenido y eso me ha ayudado mucho a avanzar durante mi carrera. Y lo que era debilidad en un momento, ahora es una fortaleza que yo he incrementado, que es ser puntual y obviamente organizado. Y empieza a hablar de cosas positivas rápidamente para obviar la parte negativa. Y no tienes que hablar de todas las debilidades que puedes tener. Con que menciones una, listo. Aquí no estamos hablando, digamos, para que tú me menciones toda tu vida negativa o debilidades. La idea con las preguntas de debilidad es también un truco que utilizan los entrevistadores para ver cómo tú respondes a situaciones incómodas. A nadie le va a gustar hablar sobre las debilidades. Obviamente, la idea es solo mencionar una y listo. Y tampoco necesitamos obviar esa parte. Solo hablemos de forma concreta, una línea, 3 palabras de lo débil y ahí enseguida cómo yo mejoré esa debilidad. Eso es todo lo que tienes que hacer. El tips número 43 es hablar de historias de éxito. Todos hemos tenido tanto fracasos como éxitos durante nuestra trayectoria profesional. La idea de esto es poder reflejar una historia de éxito. Puedes tener muchas, pero hay una que en verdad es la que te llama a ti la atención y es la que tú tienes que exponer. Para contar una historia de éxito, lo que debemos hacer es poder tenerla ya a la mano. La idea es poder trabajar esa historia de éxito por adelantado y tenerla escrita, repasarla continuamente y cuando me llegue esa pregunta sacarla de forma natural. ¿Por qué hay que prepararla de antemano? Porque la entrevista no podemos estar llegando de forma a improvisar. Si tú quieres la posición del trabajo, por lo menos organízate. Entonces organizarse significa también trabajar de antemano. Si la pregunta siempre va a ser típica, cuéntame algo que tú te has sentido orgulloso en tu carrera, algo que te haya digamos un producto que haya salido bien, algo en que tú desarrollaste que fue un éxito por la compañía. La idea es decirla de una manera suave y sutil, pero preparada. Si vas a contar esa historia, tiene que ser preparada. Entonces mi advice allí sería, trata de escribirla, resumirla muy corto en palabras que sean profesionales y luego contarla de forma breve. Obviamente no estamos buscando que la leas, estamos buscando que la prepares, la ensayes y la cuentes. Y cuando la cuentes sale como cuando cuentas una historia a un niño de forma natural. La historia de éxito es algo que nosotros buscamos dentro de la entrevista porque vemos el entusiasmo que tiene la persona cuando lo cuenta. Si lo cuentas de forma improvisada, vas a perder el control de todo porque tenemos un tiempo particular para la entrevista y si vas a empezarme a contar de toda la parte de la historia, de cuando fue exitoso, del inicio,
del proyecto hasta el final, pues no me interesa. La idea es poder ser resumido, ser muy asertivo en la comunicación, y las historias de éxito tienen que ser algo que ya esté preparado para que tú vengas a contar. Así funciona. El tip número 44 es admitir cuando tienes falta de experiencia en algún campo. Es imposible ser experto en todas las áreas. Entonces, si te van a contratar para una posición donde obviamente tiene como muchos sombreros, donde tú tienes que trabajar en esto y lo otro, puede ser que no seas experto en todo, y nadie va a ser experto en todo. Eso te lo da el tiempo y la práctica, y sin embargo no terminas siendo experto. Solo trabajas ciertas funcionalidades de alguna u otra cosa, pero nunca vas a ser experto en profundidad. Entonces la idea es poder decir de forma franca: bueno, tengo experiencia en esto, pero en esta no mucho, y en esta pues me estoy preparando, o en esta estoy buscando un plan de acción para poder absorber todos los conocimientos con respecto a esa área. Entonces la idea es poder ser franco también, porque las personas que dicen que saben hacer todo, uno las detecta, y entonces otra vez vuelvo al mismo concepto de que como fácil entras, fácil te vas. Si entras mintiendo, a lo mejor fácil te vas a ir de la compañía, porque en algún momento, como tú dijiste que sabías, te estamos colocando en esa posición para hacer esa tarea en específico y resulta que no lo sabes. Entonces la idea también es ser franco y directo con respecto a las cosas que yo no tengo conocimiento total, pero hay maneras de decirlo. ¿Cómo decir que yo no tengo experiencia en algo? Digamos que la posición es para almacén y te consultan si tú sabes manejar el montacarga. Puedes saber muchas logísticas del almacén, puedes saber cómo catalogar los productos, etcétera, pero el montacarga no. Entonces, cuando te hacen esa pregunta, puedes decir: no, he visto cómo se hace, nunca he tenido la oportunidad para hacerlo, pero me gustaría experimentar con eso. El montacarga es algo que yo no he podido dominar porque mi área donde he estado pues no lo hemos tenido. Si la tienen aquí, estoy interesado en aprender en esa situación. Tengo poco conocimiento, sí, pero totalmente abierto para aprender eso del montacarga, si me dan la oportunidad, etcétera. Entonces te puedes ir por allí, y la idea de todo esto es poder decirle: bueno, no sé, pero obviamente tengo el interés al 100%. Entonces siempre menciona lo que tú no tengas mucho conocimiento o falta de experiencia, y lo otro cómo tú lo puedes solventar si me contratas. El tip número 45 es la comunicación no verbal. Lo hemos hablado en otros videos un poco, en este caso quiero solo ir al detalle en ciertos aspectos. La comunicación verbal es aquella pues la que yo no hablo, sino que mi cuerpo lo refleja todo, y las expresiones que yo haga. Una de las cosas que tienes que tener claro y repetido durante algunos videos es mantener contacto visual. ¿Por qué mantener contacto visual? Y no me refiero a contacto visual sin pestañear, contacto visual y pestañea. O sea, el mantener contacto visual es ver a la persona con la que tú estás hablando, porque uno te da poder, en el sentido de que yo no tengo miedo a las entrevistas, puedo verte directamente. Las personas que no fijan la mirada a la persona que le está hablando, obviamente comunicación verbal se refiere a que tienen timidez, no les gusta la persona con la que están hablando, sienten rencor, etcétera, o no, pues sienten ese temor de alguna u otra manera de ser evaluados por otros. Pero la comunicación no verbal es clave para nosotros saber si la persona cuenta o no cuenta dentro de nuestra organización. Tener una comunicación directa visual es clave. La otra es evitar tantas expresiones. Obviamente expresiones me refiero a la cara. Hay gente que arruga mucho la cara o tiene expresiones muy particulares para ciertas cosas, alza la ceja o abre los ojos en ciertas preguntas, y obviamente eso dice mucho. Hay personas también que miran hacia la izquierda y hacia la derecha. Recuerden, uno es para mentir y otros que estás inventando, y uno lo sabe. Cuando ya uno hace tantas entrevistas, lo que uno hace es buscar esos tips. Entonces, como tú mires, nosotros estamos revisando. A veces uno hace una pregunta y las personas se van a un campo visual del cerebro y entonces están inventando, o en otra parte están mintiendo, y en ese sentido uno sabe y detecta qué es lo que está pasando en esa situación. Y obviamente hay situaciones no verbales, como por ejemplo el tono de voz. El tono de voz tiene que ser neutral, en el sentido de que se debe mantener. Cuando alzamos la voz, gritamos, uno, no es que me estés intimidando, sino que la comunicación no tiene que ser a ese nivel. Tenemos que comunicarnos a un nivel obviamente calmado y que nos podamos entender y escuchar. Las personas que hablan con voz muy baja pareciera que obviamente no tienen fuerza de voz, o que son muy tímidas porque sienten temor para expresar ciertas ideas. Entonces todas esas comunicaciones tienen sentido. El movimiento de las manos, como lo hago yo, totalmente calmado. Obviamente nosotros no podemos ser un robot para solo estar estáticos. Podemos movernos, expresar, decir, tener una idea. Fíjate, en este sentido, etcétera, puedes hacerlo, pero te puedes ir moviendo con respecto a la mano de forma tranquila. No lo hago de forma brusca, siempre mirando directamente, un tono de voz calmado, y ese es el sentido que tenemos que hacer. La comunicación no verbal es clave, es algo que nosotros evaluamos dentro de las entrevistas de trabajo, y pues eso no prela totalmente, pero dan muchos incentivos de decir si la persona puede entrar o no entrar. ¿Por qué? Como comentaba antes, necesitamos personas que se puedan comunicar. Si vas a ser líder, tienes que saber expresarte, mirar a las personas que me estás hablando,
tener un comportamiento más razonable. Y la idea de todo esto es también de la posición. Si eres una persona que está iniciando desde cero, una persona que es totalmente internship, que es una persona que está haciendo pasantía, etcétera, obviamente está aprendiendo, pero una persona que ya busca liderazgo, etcétera, tiene que tener esto muy bien arraigado y saberlo cómo expresar. Con eso finalizamos y nos vemos en la siguiente.